comercial sobre espada y brujería, que se extendió al cómic y al cine. Y en el programa de hoy lo extendemos hasta la literatura. Del mismo modo que en los anteriores programas, no se trata de profundizar en el tema, sino de dar un empujón para recordar 5 obras claves que no pares dejar de conocer y que son pilares para comprender el género. El género fantasía épica o espada y brujería en la literatura comenzó bien pronto, con obras como El Cantar de los Nibelungos en el siglo XIII, El Cantar de Roldán en el siglo XI o Beowulf en el siglo VIII, y sin contar la mitología clásica. En España, lo más parecido que tenemos a obras como esas es El Cantar de Mio Cid, en el siglo XI. Sin embargo, tiene unas características que hace que no se pueda meter dentro de ese género. Al contrario que aquellas, el héroe no tiene una muerte épica que lo inmortalice. El Cid muere de muerte natural, y el poema tampoco tiene ningún tono fantástico. Los hechos, aunque modificados, están basados en hechos reales, y el tema, entre otros, es social, el problema de la convivencia entre pueblos distintos. España no se caracteriza por esta clase de literatura que también dominaron los anglosajones, y es que ellos fueron los responsables de modernizar el género con las leyendas artúricas. La primera de ellas, la leyenda del rey Arturo, anónima. Otra importante a tener en cuenta es Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de John Steinbeck, y también Un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, o Historias de los reyes de Britania de Godofredo de Monmouth. Sobre este tema hay novelas para parar un tren, pero no he incluido ninguna de ellas en la lista. La primera con la que comienzo es para mí la mejor de este género, una obra de arte que si no has leído, lo tuyo no es este tipo de literatura. Fue la obra que inspiró a Tolkien a escribir su saga, y que hace poco se ha puesto de moda cuando muchas personalidades de la cultura, como Guillermo del Toro, la han reivindicado como la mejor de todas. Está claro que estamos hablando del autor más grande de este género, Lord Dunsany, y su obra La hija del rey del país de los elfos, escrita en 1924, una obra de arte que poco podemos decir que no se sepa ya. Obra que inspiró a la segunda de la lista, El Señor de los Anillos, escrita en 1954, una de las cumbres del género. Para mí no llega a la belleza de la narrativa de Lord Dunsany, pero es igual de adictiva y de un tono épico que pocas veces se ha visto en la literatura. La tercera obra que se incluye es de un autor muy amigo de Tolkien y que comenzó a escribir en 1950 y terminó en 1956. Hablamos de C.S. Lewis, que su vida fue llevada al cine en la obra maestra Tierras de Penumbra y que interpretó Anthony Hopkins, su obra Las Crónicas de Narnia. Del mismo modo que El Señor de los Anillos es una obra muy conservadora y ultracatólica, pero Lewis es más explícito que Tolkien, algo que a mí me saca de quicio, no que sea católico o que haga propaganda católica, que eso no debería molestar a nadie y no afecta para nada en la calidad de la obra, sino que lance mensajes propagandísticos más políticos que religiosos, atacando a quienes piensan distinto a él. Recuerdo un pasaje que argumentaba el por qué en las escuelas hay que educar a los niños separados de las niñas, porque en caso contrario casi que se convertirían en comunistas. Y es por eso que el niño antagonista tiene ese comportamiento, porque no ha estudiado en un colegio privado católico, sino en uno público con niños y niñas mezclados. No se trata de no respetar esa opinión, sino que estás metido en la lectura, te lanza eso, y a mí por lo menos me saca de la lectura. Esto no se ve en Tolkien. En 1968 apareció una saga que va a hacer crecer el género. Su autora, probablemente la mejor de este género. Hablamos de Ursula K. Le Guin y sus libros de Terramar. Se ha adaptado a una serie de televisión bastante aceptable y más tarde ella se sintió estafada cuando Miyazaki le compró los derechos para adaptarlos a una película de dibujos animados producida por la Ghibli. El resultado fue una basura al lado de los libros. Imagino que Lewin dejó de pensar bien de Miyazaki, a pesar de que el japonés, un marxista convencido, compartía con la autora ideología política. Fijaos en la sinopsis de los libros. Es la historia de un niño apodado Gavilán que descubre que tiene poderes y que pertenece a una familia de magos. Es recogido por el mago Ogión, que lo lleva a una escuela para niños que serán magos. Allí conoce a Jasper, otro niño estudiante que desde el primer momento se llevan mal, pero también conoce a otro niño, Algarrobo, con el que se lleva bien. Gavilán irá aprendiendo magia y asombrando a sus profesores por el poder que es capaz de alcanzar. Gavilán por accidente despierta una sombra maligna que intenta acabar con él. Durante toda su etapa de estudiantes debe enfrentarse a ella. Si os habéis dado cuenta, es la obra que inspiró la creación de Harry Potter. Y como quinto título, y la más moderna de todas, publicada en 1979, es una de mis preferidas y una de las más complejas que se han escrito. Pero a su autor le pasó lo mismo que a Ursula K. Le Guin con Miyazaki.
que su obra fue adaptada a una mala película y le aterrorizó que los lectores pensaran que su novela fuera igual de mala, y denunció a la productora de la película, gastándose un dineral en juicios intentando decir a todo el mundo que no tuvieran en cuenta la película, que no tenía nada que ver con su obra. Paradójicamente, la película hizo que la novela vendiera millones de ejemplares en todo el mundo. Hablamos de Michael Ende y su obra maestra La historia interminable. Y tenía razón, si no habéis leído la novela, sabéis que tiene poco que ver con la película. Lo que ocurre en la película son los primeros capítulos de la novela, pero mal adaptados. Es casi, por decirlo de un modo, la introducción de lo que va a suceder en la novela. Hasta aquí un repaso muy breve y superficial de este género en varios medios. Sí, señor. Expediente Z, el folio de Ortega, ¿cuál sería? Muy de acuerdo con la lista, muy correcta. Ajá. Demasiado correcta para ser Zanoletti. Esperaba Demasiado. algo más de salseo, pero bueno. Bueno, bien, Javier. ¿Tu folio? Sí, bueno, la verdad que a mí lo que me gusta escuchar de Juanjo es porque aprendo muchas cosas. Hay muchas obras que no conozco y de hecho desconocía que muchas, por ejemplo, incluso se basan o están influenciadas en otras. Así que siempre es bueno, si te gusta un tipo de literatura o en alguna obra en concreto, pues de dónde viene para rescatarla del tiempo. Claro. Correcto.